Reciban un cordial saludo. Nuestra noticia escogida de ámbito jurídico, delito de actos sexuales con menor de 14 años, tiene varias modalidades. Para comenzar, hay que saber diferenciar qué es un acto sexual de un acceso carnal. El acto sexual es cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza sobre un sujeto pasivo sin su consentimiento. Su elemento intencional es la satisfacción del deseo a costa del sujeto pasivo. Podemos ver que se encuentra desde un roce, un frotamiento o una caricia. Se cataloga como conductas que afectan la libertad, integridad y libertades sexuales. Esto quiere decir que lo que se presume aquí es la incapacidad del menor de 14 años de poder actuar libremente y ejercer con consentimiento su sexualidad. En nuestros días estos actos tienen varias modalidades. La primera es que se realizan actos diversos del acceso carnal, como lo son los actos masturbatorios. Se induce a estas prácticas sexuales y se hacen en presencia del menor. El que incurra en alguno de estos actos, según el artículo 209 del Código Penal, incurrirá de 9 a 13 años de prisión. Se considera como una conducta de agravación punitiva. Problema jurídico. ¿Cuáles deben ser los límites del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando éste se enfrenta a la necesidad de proteger a los menores de edad en Colombia? Bien, es una pregunta bastante interesante porque cuando existe un conflicto de derechos, es lógico que nuestras respuestas vayan siempre encaminadas a la protección de la parte más débil frente al conflicto de esos derechos. Entonces, desprevenidamente podríamos decir, sí, el derecho del adulto debe sucumbir frente al derecho del menor. Sin embargo, pues esos límites se fijan siempre poniendo por encima del derecho del adulto el derecho del niño. Nuestra sociedad colombiana tiene una historia infamante de vulneraciones contra los niños y contra las mujeres. Entonces esto hace que nuestros deseos siempre se vuelquen en esa protección. Pero la respuesta no puede ser así tan en blanco y negro, porque se trata también de derechos fundamentales de otro ser humano. Entonces tendríamos que ver varias aristas, varios puntos de vista, y esto sería principalmente el punto de vista de la sociología, porque hay que estudiar la sociedad colombiana, hay que estudiar qué implicaciones tiene ese conflicto de derechos, pero en lo que es nuestra sociedad. Obviamente no se puede escapar al estudio del derecho penal, porque el derecho penal es el que nos va a hablar precisamente de los tipos penales que se pueden cometer, nos va a hablar de cuáles son esos elementos del tipo y también cuáles son las implicaciones que tienen los elementos del tipo penal que se esté estudiando. Pero también tiene una parte muy importante el estudio de la política criminal, entonces tiene una parte criminológica que necesariamente tiene que estudiarse. La parte criminológica es básicamente el estudio de las implicaciones de esas conductas frente a lo que es la afectación hacia la sociedad. Entonces habría que hacer un estudio completo. Si bien es cierto que el total de las denuncias realizadas, el 85.5% corresponden a denuncias de abuso contra menores de edad. En total, 4.514. Entre enero y marzo de este año se han registrado 6.010 denuncias. Lo que se puede constatar que los más afectados son menores de 10 a 14 años. Sin embargo, en este anteproyecto de investigación no nos queremos basar en el sujeto pasivo, debido a que muchas veces al sujeto activo se le vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. Es por esto que nuestro objetivo general es determinar si en la legislación colombiana en la actualidad los derechos a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad deben ceder ante la necesidad social de proteger a los menores de 14 años de cualquier forma de abuso sexual. Ya que muchas veces al sujeto activo se le vulneran su dignidad, buen nombre y honra, además del libre desarrollo de la personalidad y al derecho a su intimidad.
Esta persona se presume inocente hasta que un juez no dictamine lo contrario. Pero estas personas son sometidas al escarnio público y juzgamiento sin que se juzguen. Entonces nosotros por eso nos queremos basar en esto, a pesar de la poca evidencia que hay, ya que el respaldo contra los menores es mucho más. Sin embargo, podemos constatar, según el IMPEC, a 31 de diciembre de 2017, 20.011 personas fueron condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, de los cuales se destacan el acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Objetivos específicos. Aclarar cuáles son las variables frente a las formas en que se puede cometer el acto abusivo con menor de 14 años en la actualidad en Colombia. Establecer hasta dónde el derecho de la intimidad traspasa las barreras de lo personal y se convierte en un acto público por voluntad del mismo sujeto que lo ejerce en el Estado colombiano actualmente. Determinar cuáles son los supuestos fácticos para que se configure un acto sexual abusivo con menor de 14 años en el Código Penal y la legislación colombiana en los últimos años. En el primer objetivo hay que determinar cuáles son esas variables, o sea, las modalidades para que se pueda cometer un acto abusivo con menor de 14 años. En el segundo objetivo es establecer hasta dónde el derecho a la intimidad traspasa las barreras de lo personal y se convierte en un acto público. Esto quiere decir que establecer los límites hasta donde una persona puede cometer actos, por ejemplo, masturbatorios en frente de un menor de edad. El último es determinar cuáles son los supuestos fácticos, o sea, los hechos para que se configure como un acto sexual abusivo.